El día de hoy nos encontramos para hablar de un tema muy importante, el neoplatonismo. Pero nos vamos a salir un poco de lo convencional. No vamos a hacer entrevistas, una charla, un debate con errores y pensamientos más asertivos. No, vamos a hacer un conversatorio. El fin de este conversatorio es dar a conocer todo lo que tiene que ver con el neoplatonismo. Vamos a dar opiniones, ninguna buena o incorrecta, todas son válidas. Vamos a hacer teorías, hipótesis a través de toda la historia y todo lo que abarca desde donde empezó hasta la actualidad todo el tema de Platón y el neoplatonismo, abarcando también los platónicos, obviamente también filósofos clásicos como Aristóteles y el más importante de esta ideología, Platón. Y lo vamos a ver desde un lado cristiano, cómo evolucionó desde el Imperio Romano hasta la actualidad, pasando obviamente por la filosofía medieval. Antes de comenzar, les quiero dar una interacción a lo que es el neoplatonismo. El neoplatonismo viene su nombre porque es una rama del platonismo convencional, con su teoría de las ideas, un mundo más allá del material y el medio inmortal. Pero no lo confundamos, no es lo mismo. No es simplemente una evolución de unos años después, cambia uno de los aspectos. Pero algo curioso del neoplatonismo es que los que lo practican, sus máximos exponentes, no se reconocieron neoplatónicos, sino que el tiempo les dio ese nombre, porque ellos fueron influidos por las teorías de Platón, pero hacían una discrepancia en muchos puntos donde él acertaba. Y en otras partes, otros neoplatónicos, pues esos puntos los aceptaban y discrepaban en otros, y así sucesivamente. Pero ¿cuál es el objetivo principal del neoplatonismo? Saber la existencia del mundo, de la existencia misma y por qué el ser humano, nosotros, estamos viviendo acá, estamos en el aquí, en el ahora, en el tiempo presente. Para ello contamos con un grupo y un invitado especial. El padre del municipio de Anorí. Y nuestro grupo de conversadores está conformado por el joven Joan Camilo Ortiz, Manu Arboleda, Samuel Muñoz, David Alejandro Roldán. Qué bueno es poder compartir con ustedes, queridos filósofos, este tema tan impresionante, podría decirse, que llama mucho la atención también hoy, el neoplatonismo, donde se puede experimentar o experienciar en cierta medida esas mismas ideas que tuvieron Aristóteles y Platón, y que a la vez se va llevando hacia otros filósofos también de un gran renombre hoy en este tema, ¿sí? Plotino, Porfirio, Jámblico y Proclo, que nos llevan a nosotros también en ese ámbito de experiencia filosófica. En esta escuela neoplatónica que en sí va entrándose en esa experiencia de volver a revivir las ideas del platonismo, y también cómo va agrupando lo que tiene que ver con el misticismo, que las va tomando de algunas características que hoy las religiones, o podríamos llamar el hinduismo, el judaísmo y el cristianismo, y que en cierta medida también van llegando dos personajes con una gran abertura hacia ello, como son San Agustín y Santo Tomás de Aquino, para así llevarnos a la existencia de Dios. Listo, y no solo eso, también una de las cosas más importantes que influyó toda esta idea neoplatónica fue el Imperio Romano. ¿Alguien quiere de pronto dar su opinión acerca del Imperio Romano y el neoplatonismo? Tras la cristianización de Roma en el 380, hubo un gran apogeo de la religión cristiana. Fue allí cuando Plotino, un egipcio hispanizado, fundó una escuela filosófica en Roma. Fue allí donde surgió el neoplatonismo. Esos siglos hermosos del 4 y el 3, pero no solo esto, el periodo presocrático con Parménides. De pronto alguno quiere dar su opinión sincera y respetuosa sobre el filósofo Parménides. Bueno, mi opinión sobre este filósofo resulta que hace tiempo buscaba la
la existencia de lo que no fue creado por el humano, como los árboles, el agua, los ríos, todas esas cosas. Pero acá entra el filósofo Parménides, que él nos dice que, por decirlo así, él dice: a mí qué me importa estas cosas, yo quiero saber de dónde vengo yo y mi existencia, de dónde viene un ser, no sé, supremo, omnipotente sobre eso. Claro, y mirar que él era un adelantado a su época, obviamente, que toma conceptos más astrales, más metafísicos, que no solamente se queda en la existencia de lo natural, sino que trasciende y se pega a la línea de los filósofos clásicos, obviamente, y el neoplatonismo. ¿Alguno de pronto quiere dar un veredicto acerca de alguna idea que se haya visto del neoplatonismo? Una idea tales como lo que bien conocemos, el uno, el nous. El uno es, por así decirlo, es Dios, es el todo. Una manera de entenderlo mejor es, por ejemplo, imaginémonos un árbol con frutos. El árbol sería el uno y los frutos serían el emanar, todo lo que emana del uno. Excelente, esto lo podemos complementar también con la, llamémoslo, metáfora de Platón. Alguien de pronto sabe la alegoría de la caverna, se las cuento. Es algo muy hermoso que hace Platón. En sus diálogos nos lo cuenta de una manera muy perfecta. Resulta que en una caverna en forma de vasos con escalones, en la última escalón había un grupo de personas mirando hacia una pared que los alumbraba una pequeña luz y ellos veían sombras. Y para ellos esa era su realidad. Resulta que un día uno de ellos sale de ese, se suelta porque ellos estaban amarrados, y al pasar el primer escalón ve a hombres transitando de la pared donde ellos se recostaban con figuras hechas de cartón. Una figura de un árbol, una figura de un mueble, de un sol, de un dios, caminando y transitando como en una procesión. Todo esto se extraña, pero sigue subiendo, y en contra de viento y marea llega a la cima. Ve un sol renaciente, frutas y árboles de verdad, todo lo existente. Se devuelve y brega a sacar a sus compañeros, pero los tratan de loco. Aquí que venimos, una de las cosas más bonitas que decía el filósofo Platón, la teoría de las ideas, el mundo de las ideas. Se los explico de hecho con una de estas sillas. La idea de la silla es lo más alto al que la mente puede acceder, la idea de ella, el mundo de las ideas. De ahí sigue el uno, que es ya la perfección de la idea, la silla. Y por último están las sombras, que ya es un cuadro, o la misma sombra de la silla, un cuadro pintado de una silla. Mas sin embargo, el uno no es lo único, lo más allá, el Dios. También está el nous, que es de dónde proviene ese Dios. Porque la teoría nos dice que de hecho todo tiene que provenir de algo. Un dinosaurio proviene de un huevo, ese huevo de otro dinosaurio, y así sucesivamente. Pero hay alguien, algo, un ser intangible, omnipotente, omnipoderoso, omniyacente, que no proviene de nada. De él proviene todo. De el uno emana lo demás, como lo explicaba el compañero Jovan. Pero el nous es lo esencial. El uno hace la perfección de la idea del nous. Y ahora quiero que usted, padre, nos explique un poco más esta idea con el filósofo Santo Tomás, que él plantea en las 5 vías algo similar a este motor. Bueno, con Santo Tomás nos encontramos ante otro tema también importantísimo en este quehacer de la filosofía, y es el de la fe y la razón. Sí, un tema que ha tocado mucho también a diferentes filósofos y a diferentes doctores de la iglesia o pensadores dentro de la teología, ¿cierto? Para ir comprendiendo esa existencia de Dios en medio del mundo. Pero Santo Tomás
para poder quedar así como de una forma de irles llegando a la humanidad, de cierta manera, acerca de la existencia misma de Dios, dirá al final que lo único que ha hecho de Dios es balbucear, nada más. Y Santo Tomás por eso saca las 5 vías para conocer o para darnos cuenta de la existencia de Dios. Y una de ellas es que es un motor inmóvil, ¿cierto? Si ha creado todo, dice Dios es increado, Dios existe desde el principio, no es que alguien haya dicho voy a formar a Dios, no, Dios ha existido desde el principio de todo, para poderse dar así o el hombre empezar a entrar en este conocimiento, dejarse impactar por Dios y poder dejar que la fe, ¿cierto?, los lleve a un razonamiento como tal, pero sin dejar a un lado excluido lo que tenga que ver con el creador de todo. Listo, de pronto alguien tiene una pregunta sobre el tema o algo que quiera indagar de todo lo que hemos hablado. Bueno, yo quiero preguntar al compañero Joan una pregunta de un poco más sobre el uno, o un ejemplo sobre el uno. El uno es, por así decirlo, como ya lo dije, es Dios, es el todo, es absolutamente todo, todo surge del uno. El uno fue lo primero que existió y no tiene creación, siempre estuvo ahí. Un ejemplo de esto también puede ser una lámpara emana luz. La lámpara podría ser el uno y la luz sería el emanar, el todo. El todo es el uno y la luz sería todo lo que emana de él. Listo, muy buen argumento, señor Joan. Ahora una pregunta en ese momento en general. Después de esa conversatoria que tuvimos, se habla de que no existe lo perfecto, no se llega a la perfección. Se aseguran ese término porque Dios existe o que trajo a Dios. Bueno, ok, vamos a dar toda nuestra opinión acerca de la pregunta que hizo el compañero Samuel. Hoy cuando se ve el triunfo de la ciencia, de la técnica, ¿cierto? Y todo eso nos lleva a contemplar cosas perfectas, ¿cierto? A quedarnos anonadados ante tantas cosas que vemos. Se convierte en algo más complicado o difícil este diálogo, ¿cierto? Entre la misma fe y la razón, o entre comprender, ¿cierto? Entender esa existencia de Dios, ¿cierto? Por eso es necesario desde la fe, sin abandonarla, sin pensar que la fe está divorciada o separada de la razón. Hay que ir empezando a hacer ese diálogo de nuevo, ¿cierto? Entre la ciencia y la razón, y poder de esa manera, de lo que decíamos ahorita con Santo Tomás de Aquino, lo que decíamos ahorita con San Agustín, pues empezar a adentrarnos de nuevo en ese conocimiento de Dios y reconocer que en verdad existe, porque así mismo como si nos preguntamos o si contemplamos el triunfo de la ciencia o de la técnica, todavía el preguntarnos acerca del sentido de la vida está sin resolver. Por lo tanto, esa misma vida la podemos encontrar desde la misma existencia de Dios para con nosotros, para con la humanidad. Y desde ahí podríamos encontrar también esa perfección de Dios. Bueno, con respecto a la pregunta que realizaste, recordemos que la filosofía medieval decae con la llegada de un hombre llamado Guillermo de Ockham, que da más papel a la ciencia experimental, que es hoy como reina la ciencia a base de la experimentación. Pero más sin embargo, la teoría de que lo existente, lo perfecto no existe, coge mucha fuerza al ver que Parménides, como lo hablaba Marlon, creía en un ser que cada uno tiene y ese ser es perfecto, llega a la perfección absoluta, pero nosotros en este plano no lo contemplamos, somos seres imperfectos. Mas sin embargo creemos que hay un Dios, un ente, una deidad que lo es, que es omnipotente, omnipoderosa y omnidyacente. Pero esto pasa por lo que decía prácticamente San Agustín. San Agustín hacía una reflexión muy sencilla, fácil de entender, que decía: si hay verdades eternas, inmutables, halladas por la inteligencia, su fuente tiene que ser alguien eterno e inmutable. Y decía: a Dios se conoce más callando que tratando de explicarlo. Así que Dios es el único ser perfecto y que existe debido a la teoría que ya practicamos del motor. Todo tiene que provenir de algo, pero debe haber un algo
que no provenga de nada y de él emane todo, el ya llamado Nous. Para responder, yo me remontaría al camino de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, con la primera, que es el motor inamovible, siendo así Dios que trasciende todo lo material y todo lo nuestro, todo lo sentimental y hasta de pensamiento, lo humano. Entonces, siendo así, claramente que puede llegar a estados de perfección y de mucha mayor comprensión, de mucha mayor, comprensión total del Sí, mundo, comprensión y total. la deidad más suprema, Sí. nosotros. Adelante, por favor, Juan. Yo opino que tal vez este Dios perfecto sí existe, pero no cabe en este plano, sino que trasciende a un plano mucho más superior a este, en el que tal vez sí exista este Dios tan perfecto. Bueno, para responder esta pregunta, yo creería que si hay un ser supremo y todos de cierta manera lo necesitamos para un apoyo, por decirlo así, de emocional. Listo. Claro, los salmos que se ven en la Biblia, como lo dijo el compañero en complementación, estos salmos nos ayudan para todos los hemisferios de la vida social que tenemos actualmente. Así que estos salmos, su fuente no puede ser alguien humano. Un humano bien se sabe que es erróneo y se equivoca constantemente, y dar estas reflexiones tan perfectas y cómo interpretar y cómo analizar distintos puntos, su fuente tiene que ser alguien inmutable y perfecto, Dios, como se le denomina según el cristianismo. Otras corrientes como la árabe y la judía pues tienen más realce y lo llaman de distintas maneras, pero llegamos al final de la copa, está siempre el mismo Dios, Yahvé, como lo quieran llamar. Bueno, otra opinión que yo tengo sobre la perfección del Dios es sobre lo que habla el compañero Joan, el uno y el Nous. Para mí Dios es el Nous, que es el que tuvo la idea del mundo, y el mundo es el uno de él, y para mí él es el Nous. Y ya como para cerrar esta hermosa conversación, quiero que me aclaren con un simple sí o no de que el neoplatonismo se dice que duró simplemente hasta el siglo VII, pero pienso yo que hasta el sol de hoy el neoplatonismo se sigue fluctuando, se sigue viendo en cada acción que toma la humanidad, porque siempre la toma y se guía por sus instintos, por su inconsciente, y este inconsciente se llama fe. A pesar de que el neoplatonismo le da más realce a la razón, el mundo hace una síntesis, como lo hacía Santo Tomás, entre fe y razón, y que se sigue viendo. ¿Lo creen o no? Sí. Total. Sí. Sí. Sí, claro que sí. Sí. Listo. Muchas gracias. Nos queda muy en claro todo este tema. Bendiciones.